Buenos días. Eh, Tengo el honor de estar nuevamente compartiendo con los estudiantes del Diplomado de Planificación de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos que dictan la Escuela de Planificación y el Ministerio del Poder Popular para Atención a las Aguas. Mi nombre es Cristóbal Francisco Ortiz y bueno, los saludo a los trabajadores y trabajadoras de las empresas hidrológicas que sé que están en este curso. También hay integrantes de las mesas técnicas de agua que nos honran con su participación. Y vamos a hablar hoy, en esta modalidad de educación a distancia que nos obliga a esta pandemia que estamos atravesando, de la gestión integral de los recursos hídricos, los desafíos que presenta esa gestión. Hemos traído unas 20 láminas, 24 láminas, esperemos que nos dé el tiempo para poder hacer un barrido, digamos, con la premura que significa esto, de los temas que consideramos sustantivos en la gestión de recursos. Quisiéramos arrancar con lo que siempre decimos, ¿no? Un poco lo que viene predicando la doctora Vandana Shiva acerca de la tesis básica del acceso al agua como derecho humano. Es decir, el acceso al agua es previa a la constitución de los estados. Desde el Homo sapiens, desde su nacimiento, desde su organización al lado de los cuerpos de agua, fue estableciendo el acceso al agua como, obviamente, como algo vital para su vida y para su desarrollo. Y los seres humanos se fueron organizando en torno a esto. Luego los estados-nación, evolucionan y establecen los derechos, pero también esos derechos vienen con connotaciones de apropiación del agua, vulnerando los derechos usufructuarios. O sea, el agua debe ser un derecho usufructuario, se puede usar, pero no se debe poseer. Y en eso nuestra legislación, como veremos más adelante, ha sido muy sabia y muy pertinente. Nuestra Carta Magna establece que el agua es un bien de dominio público de la nación, en el artículo 304, insustituible para la vida y el desarrollo. Es decir, un poco lo que decía Vandana Shiva, la Constitución lo recoge, es decir, es un bien del dominio público, no puede ser privatizada, enajenada, apropiada por sectores, digamos, mercantilistas o sectores de la población, y esa disposición constitucional permite luego desarrollar aguas abajo un cuerpo de leyes que le da fortaleza, le da una estructura a la gestión del agua en los distintos ámbitos en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, la concepción del agua como derecho humano está asociada, como le decía en la introducción del concepto de Vandana Shiva, está asociada a la aparición de los estados occidentales llamados modernos, ¿verdad? Entre comillas, donde desconocen toda esa cosmovisión de los pueblos aborígenes, el tema de la Pachamama, como bien lo denominan los bolivianos y algunas poblaciones indígenas de Ecuador, y empiezan a crearse legislaciones donde el agua van en estado neoliberal abordándola como mercancía. Entonces hay que estar muy atento a eso. Eso ha generado conflictos en muchas partes del mundo, las guerras del agua, que también están suficientemente documentadas, que es justamente la consecuencia de esa visión de los estados neoliberales capitalistas sobre las aguas, que pretenden entonces privatizar su gestión a través de distintos mecanismos que también los vamos a tocar en el debate de las láminas subsiguientes. Entonces, cuando entramos en la gestión integral de los recursos hídricos, tenemos que hablar del tema de la institucionalidad, de la organización, de la gobernabilidad del agua más allá del gobierno. Cuando hablamos de gobernabilidad no estamos refiriéndonos a la estructura institucional del gobierno, sino a la nación como un todo, con sus distintos niveles de organización, sobre todo en el caso nuestro, de nuestra Constitución, que desarrolla todos los principios constitucionales de participación protagónica, puesto que una de las tres patas de la Constitución, el tema de la corresponsabilidad, el tema de la participación protagónica. Entonces eso nos permite que cuando se hable de gobernabilidad lo hablemos en ese contexto.
Entonces, el concepto de la gestión integral de los recursos hídricos ha sido aceptado y está incluido en la Agenda 2030 de las metas de desarrollo del milenio, de las metas del desarrollo sostenible, meta 6.5, y define, digamos, un entorno para la integración, la creación de un marco institucional sólido que, como les decía antes, incluya la participación del poder popular organizado en sus distintas instancias y la necesidad de instrumentos de gestión, por supuesto, para manejar eficazmente los recursos. En la gestión integral de los recursos hídricos hay que tener muy presente el tema de las cuencas transfronterizas. Y aquí hacemos una distinción semántica importante, o sea, no cuencas internacionales. Eso es una trampa en la que a veces discursivamente pretenden llevarnos. Las cuencas no son internacionales, son de cada país. Son transfronterizas porque el agua transcurre de un territorio de un país a otro. Recientemente hemos tenido el caso de las protestas y de las opiniones del pueblo mexicano en relación al convenio que tienen con los Estados Unidos sobre las aguas del río Colorado. Entonces uno ve cómo se generan debates permanentemente por lo delicado de estos temas, y Venezuela permanentemente con la República de Colombia tiene que estar atendiendo el tema de las aguas que discurren del lado colombiano hacia Venezuela y que a veces han sido objeto de disputas y de discusiones que la gestión integral del recurso hídrico tiene que ponerse encima de eso y ver la gestión como un todo, pero respetando, por supuesto, las soberanías de cada estado. Tenemos entonces un esquema de el marco jurídico institucional, esto que llaman un pequeño mapa mental, donde están los recursos hídricos como centro de la acción de esa estructura, de esa arquitectura legal, como lo decíamos al principio, arranca con nuestra Constitución Nacional Bolivariana, que digamos de ella se derivan las líneas gruesas de la visión de la nación, en este caso la visión que le impulsó el comandante Chávez a ese nuevo pacto social. Luego de la Constitución Nacional está la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Aguas, la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, que la desarrollaremos en las láminas subsiguientes con un poco más de profundidad porque nos toca directamente el tema de la prestación del servicio. Obviamente está el Plan de la Patria, que es el gran plan de la nación, la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, la Ley de Bosques, que son leyes subsidiarias que también cuando vemos esta visión integral del recurso hídrico tienen que ser consideradas, el tema de los suelos, de los bosques, la Ley de Protección de la Fauna Silvestre y la Ley Penal del Ambiente. Por otro lado, tenemos los actores institucionales y nacionales que interactúan en esta gestión. En primera instancia, como el rector y regulador, el Ministerio del Poder Popular para la Atención a las Aguas, el Consejo Nacional de las Aguas, que son figuras previstas en la Ley de Agua, los 16 consejos de región hidrográfica, los consejos de cuencas, que tienen en situaciones especiales se conforman consejos de cuenca, los recién configurados consejos estadales de agua, que es una figura que propuso el Ejecutivo Nacional, el presidente Maduro, y que se ha venido instalando en algunos estados, que tiene como una visión más operativa hacia el servicio. Es decir, cómo mejorar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a través de la gestión, de la inversión de recursos, de la rehabilitación de obras, de la ampliación de los servicios, y que en esta situación de crisis económica, hiperinflacionaria, ha sido necesario poder apoyar a las empresas hidrológicas en la actuación en relación a la infraestructura. Entonces, la Ley de Agua, para un poco redondear este tema del marco institucional, recoge la figura de los consejos de cuenca como un elemento de gestión fundamental, porque ahí se confluyen todos los usuarios del agua de esa cuenca. Llámese usuarios agrícolas, cuando tenemos cuencas que tienen hidroelectricidad, y por supuesto la prestación de los servicios de agua potable. Entonces esos usuarios allí organizados son responsables de hacer un plan
procurar los recursos, cobrar los servicios cuando se tengan que cobrar y darle sostenibilidad a la gestión de ese recurso en esa cuenca, alineado con toda la política nacional, por supuesto, sin descuidar que hay un entorno nacional, una visión de Estado-nación que tiene que ser transversal a toda la gestión del recurso hídrico. Entonces, la ley también prevé un sistema económico-financiero, la ley de prestación del servicio, pero vale para la gestión del recurso hídrico como un todo. Es decir, un poco lo que hablábamos del Consejo de Cuenca, podemos ver, aumentar un poco el lente y verlo más desde afuera, donde están los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, o sea, está el Ejecutivo Nacional, las gobernaciones, los municipios o mancomunidades de municipios, los usuarios y usuarias de las aguas, regantes o usuarios del acueducto, aportes que se puedan conseguir. Está el Consejo Federal de Gobierno, que también asigna recursos a todos los sectores de agua potable y saneamiento, y en definitiva las instancias del poder popular, que también gracias al protagonismo que le ha dado el gobierno bolivariano, tienen acceso a recursos y ejecutan de manera directa, como fue la experiencia exitosísima que se tiene en el sector agua potable y saneamiento, de la ejecución directa de las mesas técnicas de agua, que llegaron a ejecutar en el orden de 400 millones de dólares, que es una cifra que le hacía abrir los ojos en el mundo a la gente, cuando se mostraban esas más de 2.500 obras hechas por la comunidad organizada por un monto del orden de 400 millones de dólares. Entonces, en el caso de Venezuela, en el sistema económico financiero es importante la inclusión de las instancias del poder popular. Y luego, para completar este esquema, tenemos la Contraloría Institucional y Social, donde está, por supuesto, los órganos formales, la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, organizaciones ecológicas, consejos comunales, pero también el control social de la gestión pública a través de las mesas técnicas de agua, de los propios consejos comunales que tienen vocerías especializadas en agua, y de las sociedades civiles en general. La ley orgánica, aquí tenemos unos datos, digamos, formales, legales, que no son relevantes, de cuándo se aprobó, las discusiones, las prórrogas. Eso les va a quedar en la presentación para su archivo. Y la ley trae la definición de los servicios, que es muy importante, porque aunque cambien la ley probablemente requiera modificaciones, actualizaciones, pero la definición de los servicios es la misma. O sea, ¿qué se entiende por un servicio público de agua potable y qué se entiende por un servicio de recolección de agua servida? Entonces, agua potable es la entrega de agua a los suscriptores usuarios mediante la utilización de tuberías de agua aptas para el consumo humano. Incluye todos los elementos, conexión, medición y los procesos asociados de captación, conducción, almacenamiento y potabilización. Y la definición de los servicios públicos de saneamiento es la recolección por tubería de las aguas servidas en los domicilios, incluyendo también su conexión, como los procesos asociados a la conducción, tratamiento y disposición final de dichas aguas. Entonces, en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento, se establece, ¿verdad?, que los servicios de agua potable comprenden la planificación, el proyecto, la construcción, la operación, el mantenimiento, la rehabilitación, ampliación, administración y comercialización, ¿verdad?, de todos los procesos asociados a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Y aquí en el caso nuestro de Venezuela se integran esos dos servicios, agua potable y saneamiento. Nosotros consideramos, y me disculpan que hable en primera persona como corredactor de esta ley, consideramos que debe mantenerse la visión integral de estos servicios y no como en otros países que tienen en muchos casos prestadores distintos. Un prestador es el que presta el agua potable y otro el que presta el servicio de saneamiento. Eso no es materia de la clase hoy, pero lo asomo, tiene debilidades. Primero se desestructura la organización, se pierden economías de escala, porque tiene que tener dos organizaciones separadas para atender un servicio que está junto. Entonces, por eso nosotros en la ley
se recogen como un servicio integral. En el artículo 35 se definen los procesos asociados a los servicios de agua potable y saneamiento. Producción, distribución de agua potable, recolección de agua servida, disposición de agua servida. En el caso de disposición de agua servida incluye el tratamiento o depuración de las aguas residuales previas a su posterior conducción hasta los sitios de descarga. En el artículo 42, y ya adentrándonos en la otra, digamos, vertiente de esta presentación, que es la modalidad de prestación de los servicios, entonces ya la lámina subsiguiente, en estos 5 minutos que nos quedan, van a ir orientadas al tema de la modalidad de prestación de los servicios y se separa el ámbito rural del urbano por características propias. Pues. La ley también establece que el ámbito urbano, que en teoría son prestadores con mayores fortalezas técnicas, mayor músculo financiero y operativo, debe prestarle asistencia técnica a los productos rurales. Eso lo establece la ley. Entonces el artículo 42 señala las modalidades de prestación en los ámbitos rurales. Puede ser directamente por los municipios, que tienen algunos institutos o empresas que se dedican a eso. En el caso de que sea una dirección del municipio, tiene que tener el cuidado de mantener una contabilidad aparte, no puede ir a la unidad del Tesoro Municipal. La ley establece que tiene que tener una contabilidad aparte de la gestión del agua. Puede también ser a través de institutos, fundaciones o empresas, a través de una persona jurídica de carácter privado o de una cooperativa también de carácter privado, a través de un contrato, en el caso de persona jurídica mercantil, un contrato que establece la municipalidad con ese privado. En el caso de cooperativas, organizaciones civiles no gubernamentales, mesas técnicas de agua o agrupaciones de usuarios, puede ser a través de un contrato, convenio o asociación. Entonces, en el caso del urbano, entonces la ley crea la figura de las unidades de gestión. Las unidades de gestión, ¿verdad?, para los servicios de agua potable y saneamiento, son agrupaciones de municipios, de poblaciones, de ciudades, que por razones estratégicas deben agruparse para tener economías de escala, ¿verdad?, para cumplir el principio de la solidaridad. Puede ser que yo tenga un acueducto con mucha densidad poblacional, con un parque industrial importante y comercial, con un potencial de recaudación importante, y aquí al lado, en esta misma cuenca y probablemente con estas mismas fuentes de agua, una población de un carácter totalmente distinto, donde tengo menor capacidad de recaudación y menor capacidad de pago, que si la separara, esta estaría sometida estructuralmente a un déficit. Entonces, uniéndola en una unidad de gestión, tenemos una solidaridad entre esas dos agrupaciones, entre esos dos acueductos, para poder darle viabilidad, sostenibilidad en el tiempo. Entonces, esas agrupaciones pueden ser a través de distritos metropolitanos o mancomunidades de municipios que consideren adecuado agruparse para garantizar la sustentabilidad y el equilibrio económico. Las modalidades de gestión en el ámbito urbano. Entonces, los servicios a los que se refiere esta ley podrán ser prestados de acuerdo con las siguientes modalidades de gestión. Aquí me permito tomarme un poquito de agua. Entonces, por los distritos metropolitanos en forma directa. Ya lo explicamos en el caso del ámbito rural. Por mancomunidades de municipios o institutos autónomos que se les otorgue una delegación, la Cámara Municipal les delega la prestación del servicio a estas mancomunidades, que también se utiliza mucho en el ámbito de los desechos sólidos. Por empresas, asociaciones civiles y otros organismos descentralizados del municipio, mediante un contrato que le haga el municipio a ese ente. Por empresas públicas de carácter nacional o estatal, como es el caso de las empresas hidrológicas, que heredaron la delegación que los municipios, acuérdense que por ley, en la Constitución del 62 y en la Constitución del 99 se ratificó, la prestación de los servicios de agua y saneamiento son de competencia municipal. De tal manera que en el 43 los municipios le delegaron al Instituto Nacional de Obras Sanitarias la prestación de estos servicios. Y por continuidad administrativa, una vez liquidado el INOS, las empresas hidrológicas regionales y descentralizadas han estado prestando el servicio por delegación de los municipios. De tal manera que entonces por eso
se habla de contrato interadministrativo o de concesión. Entonces, por empresas privadas, mediante alguna de las siguientes modalidades: concesión por tiempo definido de todas o parte de las actividades de la prestación, de acuerdo con lo previsto en esta ley, y yo diría, y en la Constitución, porque esta modalidad de gestión fue muy cuestionada en su momento, porque se señaló de que promueve la privatización. Sin embargo, la Ley de Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento recoge una disposición constitucional que está en el capítulo 7 de los derechos económicos, artículo 113, donde se establece que el Estado podrá concesionar el aprovechamiento de recursos naturales y la prestación de servicios públicos. Entonces no podía la ley contravenir, negar una disposición constitucional. Entonces es un debate que los constituyentes seguramente estarán dando y que veremos qué proponen y qué modificaciones aparecen en la Constitución, que aguas abajo luego la recoja la Ley de Prestación de Servicios, esta o la nueva o la modificada. Entonces, bueno, estas concesiones también se usan para construcción de obras. Eso lo vamos a explicar ahorita en lo que se llama las donaciones públicas privadas. Estos son los artículos que ustedes los conocen perfectamente, que desarrollan la participación protagónica del poder popular en las políticas del Estado. Entonces, ya cerrando, ¿qué son las asociaciones públicas privadas? Esto es una de las trampas de la privatización, ¿verdad? Vamos a tratar esto es un tema que da para mucho, da mucha tela que cortar. Vamos a tratar de resumirlo. Es decir, estos estados neoliberales, privatizadores, empacan en una asociación pública y privada el hecho de entregarle un acueducto o una infraestructura hidráulico-sanitaria a un privado. Con el lacito de este empaque es que estos privados van a traer inversiones para hacer lo que el Estado no tiene recursos en este momento. Entonces, bueno, ahí se han montado esquemas. ¿En qué terminan mayormente estos esquemas? Y los pueden revisar en la bibliografía, en fracasos. Y luego que fracasan, tiene que el Estado, con recursos de los contribuyentes del pueblo, rescatar esas empresas, rescatar la infraestructura. Entonces, eso es lo que se puso de moda en algún tiempo. El gobierno de Macri en Argentina le dio un gran impulso y fracasaron. Muy pocas empresas fueron a ponerle poquita plata, porque ellos lo que quieren es: yo pongo plata, pero si me la prestan. Me la presta un banco, bien sea el Banco Mundial, la CAF o el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces yo con los reales que me prestan, hago la obra, tú me la das a mí y yo la exploto y le cobro a la gente altas tarifas. Entonces, en términos generales, las características de una alianza pública-privada son contratos de larga duración, 10 o 30 años, porque ellos tienen que tener suficiente tiempo para ganarse su plata. Luego tienen financiamiento a cargo del privado, pero con esas comillas que yo le digo, un financiamiento que ellos lo que hacen es gestionar un financiamiento entre terceros. No es que sacan plata de su bolsillo, no, muy poca. Propiedad de activos por parte del gobierno, o sea, en algunos casos el gobierno se reserva la propiedad de los activos y lo que entrega es la concesión. En otros casos no. En el caso de Chile, por ejemplo, vendieron los activos. Las plantas, los tubos, las estaciones de bombeo. Entonces, recuperación de costos por parte de los inversores a través de pagos de usuarios o de pagos del gobierno, o una mezcla de estas modalidades, ¿verdad? ¿Por qué le decía yo que entonces termina pagando el usuario? Normalmente, aquí lo acotamos, en la mayoría de los casos implica un incremento en la tarifa y un margen de rentabilidad que en el caso de prestadores públicos en condiciones eficientes, es muy importante, siempre serán tarifas menores. Es decir, un público eficiente siempre va a prestar un servicio más económico que un privado, porque el público no tiene el afán de lucro, el privado sí. Entonces, por eso quisimos hacer este comentario, esta distinción en esta lámina, donde el tema de la rentabilidad y el afán de lucro empujan el incremento de las tarifas. Entonces, bueno, al terminar el contrato, el servicio y los activos vuelven al gobierno, probablemente muy mal mantenidos, y donde requieren entonces intervención pública de recursos para ponerlos al día. Las debilidades, para cerrar el tema de las alianzas públicas privadas, las debilidades son alto tiempo de preparación, requieren una alta regulación y fiscalización,
son vulnerables a renegociaciones que generan conflictos por parte del privado y generan un impacto fiscal importante porque son compromisos que adquieren los estados para poder cancelarle a un privado. Los retos de la gestión integral del recurso hídrico, según los objetivos del desarrollo número 6 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, incorporar lo ciudadano y lo comunitario, subrayar que el agua es un derecho humano fundamental, garantizar el servicio, transmitir conocimiento y tecnologías colaborativas y soluciones basadas en el manejo de procesos a escalas locales. Un poco lo que la prédica de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado comunal, estados locales. Los retos de la gestión integral del recurso hídrico. Bueno, hay un concepto que recogió y está aceptado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, sobre lo que es la gestión integral del recurso hídrico, la Asociación Mundial del Agua, y me voy a permitir leerlo para que ustedes vean el sesgo neoliberal. El sesgo neoliberal dice: la gestión integral del recurso hídrico es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, el suelo y los otros recursos relacionados. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora fíjense cómo arrancan. Con el fin de maximizar los resultados económicos. Es lo primero que ponen. Lo económico por encima de lo social. Entonces, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Es decir, prevalece la visión del recurso como mercancía. O sea, como dice nuestra ley, el agua es un bien social sin menoscabo de su valor económico, que es otra cosa. Porque el valor económico lo tiene el servicio, porque uno requiere mantener una infraestructura y construirla. Pero no es el agua, es lo que involucra la prestación de esos servicios. Entonces, ahí tenemos un esquemita de los objetivos de desarrollo, donde están los objetivos nacionales, los recursos hídricos, las políticas y estrategias hídricas, el plan de implementación de la gestión del recurso, el monitoreo, las evaluaciones, y todo eso es un circuito que tiene que cumplirse virtuosamente para que sea sostenible la gestión integral de los recursos. ¿Qué retos tiene la gestión integral de los recursos hídricos? Y en el caso de Venezuela esto es fundamental. Es que hay que reivindicar los actores sociales e institucionales que intervienen en el ciclo de producción del servicio. Es decir, ustedes, trabajadores, ingenieros especialistas, ustedes, comunidad organizada de las mesas técnicas de agua, y lo institucional, los ministerios, los consejos de cuenca, las gobernaciones, la alcaldía. Esto daría para otra charla, que es todo el tema de cómo la crisis económica se comió los salarios, las remuneraciones, y lo difícil que se hace para un trabajador de una empresa pública hoy poder garantizar servicios eficientes, la entrega que requiere este tipo de empresas, que son servicios de 24 horas, es muy grande, por experiencia propia se lo digo. Entonces hay que reivindicar los actores que hacen posible que la gente en su casa tenga estos servicios tan vitales para la vida. Los retos globales, bueno, aquí esta lámina la vamos a pasar muy rápido porque esto está todo materia vista, las personas que aún carecen de servicio de agua y saneamiento. Y para cerrar la presentación, los valores bolivarianos del agua, que siempre los mencionamos porque son fundamental, que el agua es un bien libre, no una mercancía. El libre acceso al agua es un derecho humano. El agua es un elemento de paz y concordia, un elemento para la paz, no para la guerra. El agua es un recurso soberano e inalienable. El agua es un eje estratégico del desarrollo integral de una nación y además es una manera de hacer justicia. El servicio de agua iguala, el acceso al agua iguala a los ciudadanos. Los servicios de agua potable y saneamiento son un asunto público, no privado. La gestión de los servicios de agua potable y saneamiento debe ser compartida, participativa y protagónica, y Venezuela es ejemplo en el mundo en esa materia. El agua potable no se hace lo que le decía ahorita, todo el tema de la infraestructura de servicio y de trabajo que requiere para que el agua llegue a la casa y poder retirar el agua servida. El uso y consumo del agua potable es un acto responsable, requiere conciencia.
Muchísimas gracias. Con esto cerramos los valores bolivarianos del agua.